Hola gente, les habla el Dr. Poli, cirujano, cofundador de Doctores Medicina Natural y experto en endocannabinología y cultivo. Hoy vamos a hablar de la farmacología básica de la planta y de sus usos terapéuticos. La idea de este video es que sea fácil de comprender tanto para médicos como para el público en general, es decir, pacientes, cultivadores, etc. Y espero que todos puedan llevarse algún concepto práctico a casa. Comienzo como siempre con el correspondiente disclaimer. Este video es de carácter informativo solamente, las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad mía. Yo soy médico, soy especialista y estoy matriculado, pero este video no reemplaza la necesidad de consulta y acompañamiento médico. Ante cualquier duda, consulta a tu profesional tratante. Y recuerden que para evitar muchas de las censuras de Instagram, algunas veces tendré que usar y o repetir algunos eufemismos al momento de hablar de la planta. Aquí atrás mío les dejo toda la bibliografía científica utilizada para hacer este video. Siempre aclaro que el curso que cito de la Universidad de Utah State a cargo del Dr. Bruce Buckby desgraciadamente es pago y es la única fuente bibliográfica no gratuita que utilicé para hacer este video. Estoy siempre a disposición a compartir estos papers, quien quiera me escribe por privado y se los paso. Lo primero que hay que resaltar con respecto a nuestra querida planta es que se trata en sí de una planta compleja. ¿Y por qué digo que es una planta compleja? Bueno, primero porque nosotros los médicos estamos muy acostumbrados al precepto de una patología, un fármaco. Pero aquí ese precepto se rompe, tanto porque la planta se comporta como una polifarmacia, porque está compuesta por múltiples sustancias diferentes y porque puede tener potencialmente varios objetivos terapéuticos diversos. El hecho de que la planta contenga muchas sustancias diferentes hace que no exista un único perfil, lo cual complica un poco más la cosa. Y es por esta razón que cada paciente tiene su propia experiencia al consumir un producto. Y para agregar una capa más de complejidad al asunto, la inmensa mayoría de los pacientes que se presentan a la consulta utilizan productos caseros sin ningún tipo de análisis de laboratorio por detrás. Más adelante en el video les voy a mostrar la importancia de tener un análisis de lo consumido y que ese análisis se llama cromatografía. También les voy a explicar de una manera fácil cómo calcular dosis tanto de un producto industrial como de uno semi-industrial. Y como si esto no fuera ya de por sí complicado, existen pocas guías o consensos para profesionales de la salud. Y las mismas a veces se contradicen entre sí según el contexto legal o la idiosincrasia de cada país. Pero antes de seguir, hago una aclaración. Nuestra querida planta, ya sea en forma inhalatoria o en forma oral, nunca es el fármaco de primera elección en un tratamiento. Y se trata siempre de una terapia complementaria. Acá es importante bajar a la realidad ciertas expectativas. No se trata de una planta mágica que lo cura todo, ni tampoco reemplaza de un día para el otro otros fármacos que la persona pueda estar utilizando. No podría abordar una clase de farmacología sin antes nombrar y rendir homenaje al padre de esta disciplina, el Dr. Raphael Mechoulam, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él fue quien en 1988 introdujo el concepto de efecto séquito y también fue quien ayudó a identificar y entender muchos componentes del sistema, sus receptores, su mecanismo de acción, solamente por nombrar algunos. A él le debemos todos los que hoy en día trabajamos con la planta. Cultivadores, consumidores, médicos, absolutamente todos. Así que aquí mi humilde homenaje a su persona. En vez de hablar de efecto séquito, que quizás en sí es un término inicialmente difícil de entender, considero oportuno hablar y pensar a la planta como una verdadera polifarmacia, compuesta por múltiples sustancias, entre ellas como terpenos y flavonoides, cada cual con sus propios efectos y con sus propias virtudes. Ya he explicado en videos anteriores que justamente esta variedad y posibilidad de combinaciones las que hace que cada planta sea y actúe en forma diferente. De esto que acabo de explicar deriva un concepto relativamente nuevo que les quiero presentar, que es el concepto de quimiotipo o quimobar. En un rato les voy a explicar a qué me refiero con esto.
Ahora hablemos un poco de la farmacología básica de la planta, más precisamente de la farmacocinética, que es decir, lo que el cuerpo le hace a la molécula. Existen frecuentemente 3 vías de administración. Quizás la más conocida sea la llamada vía inhalatoria, que es cuando uno fuma, combustiona o vaporiza hierba seca o materia vegetal. Los aceites, que son los otros grandes protagonistas dentro del mundo medicinal, utilizan la vía oral o la vía oral mucosa, que es lo mismo que decir vía sublingual. En la práctica, sobre todo en pacientes añosos, es muy difícil utilizar solo una vía, mezclándose normalmente la vía sublingual con la vía oral. También existe una cuarta vía, que es la llamada transdérmica o tópica, que por ahora la vamos a dejar de lado por su baja absorción y por su capacidad de lograr efectos locales solamente. Ahora voy a proceder a graficarles una comparativa entre la vía inhalatoria y la vía oral mucosa en función de la concentración de fármaco y el tiempo. La vía inhalatoria nos va a dar un efecto rápido, alcanzando un pico también rápido y con un descenso del mismo de la misma manera. En cambio, la vía oral o oral mucosa nos va a dar un efecto sostenido en el tiempo, pero con un pico máximo de dosis muchísimo menor. Y siguiendo con la farmacología básica de la planta, es importante hablar un poco de los efectos adversos o indeseados y aclarar que la aparición de estos depende de múltiples factores. Por ejemplo, de factores del paciente, si se trata de una persona virgen en relación a la planta, también depende del quimiotipo elegido. No es lo mismo una variedad alta en el componente psicoactivo que una variedad de producto con un perfil mucho más equilibrado, y también depende, como habrán visto, de la vía de administración. Si uno quiere un efecto rápido y no quiere un efecto que tarde en aparecer en el tiempo, debe elegir sí o sí la vía inhalatoria. La desventaja de la vía inhalatoria es que el efecto, la duración del efecto es muchísimo menor, como habrán visto en el gráfico anteriormente. Esa decisión de qué tipo de paciente, quimiotipo y vía de administración son todos elementos que debemos tener en cuenta nosotros, los profesionales de la salud, al momento de elegir un tipo de producto sobre el otro. Por lejos, los efectos adversos más frecuentes son mareos, sequedad bucal, alteración cognitiva, tos y fatiga. Y luego aparecen más infrecuentemente ansiedad, visión borrosa y dolor de cabeza. Hay que resaltar que también algunos de estos defectos indeseados a veces se convierten en efectos terapéuticos según el objetivo buscado. Por ejemplo, esa sensación de fatiga puede ser de gran utilidad en pacientes con insomnio. Y por ejemplo, lógicamente, esa alteración de la conciencia es uno de los principales efectos buscados en los mal llamados usuarios recreativos de la planta. Y por último, los efectos adversos raros e infrecuentes, como por ejemplo hipotensión ortostática o ataxia, dependen mucho de la dosis administrada y se da sobre todo en pacientes añosos, vírgenes de tratamiento, ante dosis altas de la misma. Bueno, ya les había adelantado hace un rato que deberíamos dejar de utilizar ciertos conceptos como genética o especie y comenzar a utilizar un concepto más amplio como el de quimovar, que es nada más ni nada menos que decir variedad química cultivada, mezclando dos conceptos que se aplican perfectamente a nuestra planta. Uno es que se trata de un cultivo modificado en busca de las mejores características, es decir, de un cultivar, y otro que se trata de un gran banco de sustancias químicas. Y nunca está de más aclarar que existe un solo género de la planta. Entonces, hablar de la planta según su composición química nos permite a todos, no solo a los médicos, identificar perfiles que se adecúen farmacológicamente al objetivo buscado, sea cual fuere ese objetivo. Por eso les recomiendo este paper de 2016 que aborda de una manera clara y fácil lo que acabo de explicar y plantear. Como se desprende de esta filmina, no existe un solo perfil cuando hablamos de los productos derivados de la planta, siendo lo ideal dividirlo en 3 perfiles. Tipo 1, cuando la concentración del compuesto psicoactivo supera la concentración del compuesto no psicoactivo. Tipo 2,
cuando el perfil es equilibrado entre ambos compuestos, y por último tipo 3, cuando en ese producto predomina el componente no psicoactivo. Igualmente en un próximo video les voy a explicar por qué es ligeramente incorrecto hablar de psicoactivo y no psicoactivo cuando hablamos de la planta. Aquí les dejo un pequeño resumen con las patologías más comunes que se reciben en la consulta médica diaria y qué perfil se recomienda normalmente para tratarla. Recordemos que para poder hablar de perfiles, sí o sí el producto en cuestión debe estar analizado en su composición a través de lo que se llama cromatografía. Y no quiero sonar repetitivo, pero no debemos olvidarnos que los productos derivados de nuestra planta jamás son tratamiento de primera línea en ninguna de estas patologías y que siempre se utilizan como complemento a las terapias tradicionales. Bueno, ahora llegamos a la parte fundamental de la presentación. Les voy a contar cómo es mi experiencia en consultorio, pero estoy seguro que esto se repite en todas las prácticas médicas a lo largo del país. Lo que ocurre casi siempre es que se presenta a la consulta un paciente que trae un producto que viene utilizando por recomendación de alguien. Y este producto simplemente se trata de un aceite en un frasco oscuro con una etiqueta rudimentaria en el mejor de los casos. Lo casi imposible poder hablar de dosis o siquiera esbozar una terapia específica. Por eso es que resulta imprescindible contar con una cromatografía como la que tengo aquí detrás, que es el estudio que analiza y permite saber la concentración cuantitativa de cualquier producto. Es decir, permite saber la cantidad de los compuestos presentes en el producto y también la calidad, es decir, nos dice qué moléculas específicamente tiene ese material. Aprovecho para agradecer a la gente de Hexacan de Rosario, quienes amablemente me compartieron las cromatografías utilizadas en varios de sus productos para que los pueda utilizar como ejemplo. Aclaro que no me une ningún tipo de lazo comercial con la gente de Hexacan Rosario. Y retomo el concepto que vengo desarrollando a lo largo en este video. Para recomendar la verdad de la milanesa la da la cromatografía. Y nosotros como consumidores deberíamos exigirlo en todos los productos. Es hora que todos los actores de la industria comencemos a demandar información clara sobre la composición y calidad de lo que vamos a utilizar. Y en el caso específico de este aceite, como podrán ver, se trata de un aceite con un perfil tipo 2, por tener concentraciones equilibradas de ambos compuestos principales. Ahora bien, en el caso de esta segunda cromatografía, nos muestra un análisis cuantitativo de los terpenos presentes en el aceite. Y nuevamente aclaro que no me ata ningún tipo de vínculo comercial con Hexacan, pero realmente contar con un producto que tenga un análisis cual y cuantitativo de los terpenos y de las moléculas principales es lo mínimo que todo producto debiera ofrecer. Igual personalmente creo que como tercer estudio todo producto debería tener un análisis de contaminantes, más precisamente de metales pesados. Casi llegando hacia el final de la presentación de hoy, vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica de cómo calcular dosis. Y lo vamos a hacer comparando un aceite semi-industrial como el de Hexacan con uno de los pocos productos 100% industriales o farmacéuticos que existen en el país, como es el aceite de... Como expliqué anteriormente, si no contáramos con cromatografía, calcular y comparar dosis sería imposible. Y siempre vamos a partir de una constante. 1 mililitro de aceite equivale a 20 gotas. Y sabiendo que el aceite de contiene en 20 gotas 100 miligramos del componente no psicoactivo, podemos sacar que cada gota contiene 5 miligramos. Y recordar este número mágico. En el caso del aceite de Hexacan, 68,5 miligramos del componente no psicoactivo por mililitro, es decir, cada 20 gotas, es lo mismo que decir que en una gota hay 3,42 miligramos del componente no psicoactivo. Es decir, 3,4 por un lado, 5 miligramos por el otro. Y acá hay que hacer una aclaración importante. No es necesariamente mejor aquel aceite que más concentración tenga, de la misma manera que no es superior un paracetamol de 1 grado versus un paracetamol de 650 miligramos. La cuestión de saber la concentración es simplemente a fines de poder elegir la dosis correcta exacta para la patología a tratar.
Bueno, llegamos al último tema a tratar en el video de hoy. Les agradezco la paciencia de quedarse hasta el final. Para nosotros los profesionales médicos que utilizamos la planta como terapéutica, se agrega una capa más de complejidad al asunto, dado que existen pocas guías o consensos sobre cómo administrar la planta y sus derivados. Aquí atrás mío, y también en la parte de la bibliografía, les dejo 3 papers que considero esenciales para todo profesional de la salud, y son exactamente los mismos que utilizamos como bibliografía en la diplomatura para profesionales médicos, de la cual soy director. Como regla general, las guías establecen que se debería comenzar el tratamiento idealmente por la noche. Esto es en pos de minimizar cualquier efecto indeseado que pueda aparecer, sobre todo en pacientes añosas y vírgenes de tratamiento con la planta. También se recomienda comenzar con perfiles tipo 1 de productos, aunque yo personalmente en mi práctica médica casi siempre comienzo con productos con perfiles tipo 2, dado que he encontrado que el agregado del componente no psicoactivo agrega beneficios contrarrestando algunos efectos incómodos del componente psicoactivo de la planta. El número mágico de dosis ideal varía muchísimo según la guía que se lea, pero como consenso se consideran seguros dosis de 2,5 a 5 miligramos por toma antes de acostarse durante las 2 primeras noches. En el caso del aceite nombrado en las filminas anteriores, recordando que tenía 3,4 miligramos por gota, en este caso usaríamos 1 a 2 gotas a la noche antes de irse a dormir durante las 2 primeras noches. Y en este caso acabamos de fusionar la importancia de la cromatografía con un consenso médico y llegamos a la dosis ideal para nuestro paciente en base al producto disponible. Volviendo a la terapéutica, de la noche 3 en adelante se recomienda agregar de 2,5 a 5 miligramos por toma, incrementando la dosis cada 2 noches hasta encontrar el efecto deseado, siempre frenando al encontrarse con algún efecto indeseado. Y se habla que en teoría no existe justificación para exceder los 5 gramos diarios de dosis máxima del componente no psicoactivo. Con respecto a la molécula psicoactiva, todavía no está estudiada completamente la dosis máxima. Y volviendo al tema de los aceites, es muy importante recalcar que funcionan por acumulación. Es decir, se necesitan varias tomas ininterrumpidas para comenzar a ver efectos. Se habla de mínimo 3 a 4 semanas seguidas de toma para comenzar a ver efectos terapéuticos, porque como les dije, la acumulación de las moléculas del producto se da en los tejidos grasos. Y la mayoría de los fallos terapéuticos se dan porque los pacientes no toman la dosis regularmente o porque no aguantan el tiempo suficiente hasta ver resultados. A modo de resumen, se trata de una planta compleja y que contiene en sí varios compuestos diferentes, cada uno con comportamientos y acciones particulares. No tiene sentido dividir a la planta en... Es más fácil clasificarla según su perfil químico utilizando el concepto de quimo-VAR. Y para iniciar cualquier tratamiento serio es necesario contar con un producto que haya sido analizado previamente por cromatografía. Llegamos al final del video. Si les gustó les agradezco un like o un pulgar para arriba si nos estás viendo en YouTube. Si todavía no nos agregaste, por favor te pido que lo hagas. Ya saben que estoy abierto a cualquier tipo de consulta y que respondo personalmente todos los mensajes que me escriben. Así que los espero en los comentarios y nuevamente muchas gracias.